Audiolibro La Puerta del Dragón. La iniciación de un maestro taoísta. Capítulo 19. Saliendo en misión. En años recientes, China ha sido testigo de un resurgimiento sin precedentes del interés por la cultura tradicional, con la popularización de las artes marciales tradicionales y de toda suerte de prácticas beneficiosas. Mientras este resurgir tenía lugar por todo el país, el maestro Guan Liping no se dio a conocer. Todavía seguía yendo a trabajar diariamente, como hacía todo el mundo. Hablaba poco y tenía siempre una amable sonrisa en su cara. En lo que concernía a sus compañeros de trabajo, él era un trabajador normal y diligente. Cuando regresaba a su casa, solía cuidar a los ancianos. Hacía algunas tareas domésticas y ocasionalmente tomaba a su hijo sobre los hombros y salía a hacer algunas compras para sus vecinos. Aparecía como un buen joven, contento con su suerte y siempre feliz, respetuoso con los mayores y amable con los jóvenes. Algunas veces, cuando se presentaba alguna enfermedad seria o ocurría algún desastre de menor importancia en la vecindad, o cuando algún compañero de trabajo tenía algún problema, el maestro Guan Liping invariablemente se presentaba con palabras de consuelo. Lo extraño era que aunque aquellas enfermedades, dificultades, problemas o lo que fuera se disolvían entonces de manera desconocida. De vez en cuando la gente se preguntaba acerca de esto y también lo hacían al maestro Guan Liping, pero él disimulaba, de manera que nadie sabía con certeza si había o no alguna medicina en la calabaza. No obstante, este caminante de la completa realidad no se desentendía de la popularización de la cultura china tradicional, observando la dirección, la tendencia que ésta iba tomando. En ocasiones, los maestros de la energética Qigong daban clase de las cercanías y el maestro Wang asistía a ellas, pagando los honorarios y sacando el dinero de su menguado salario y sentándose silenciosamente entre la audiencia. Ni una sola vez estos maestros de Qigong se percataron de la presencia de un auténtico adepto entre los asistentes. El maestro Guan Liping estaba llevando a cabo un examen de la situación y un estudio de la actualidad. A través de la interacción con otros miembros del público asistente, llegó a comprender más acerca de las condiciones prevalecientes y sobre todo lo que pensaba la gente en ese momento. En su pecho se urdía un plan maestro. Las comunicaciones con sus maestros lejanos se tornaron más frecuentes ahora. Estas comunicaciones no eran escritas. Incluso mientras hacía su trabajo, dentro de su pecho mantenía comunicaciones espirituales a distancia y constantemente remitía de vuelta sus propios pensamientos. Finalmente, llegó una hora crítica. Se habían popularizado una buena cantidad de métodos tradicionales sobre el entrenamiento físico bajo el nombre de Qigong o energética. En consecuencia, el Qigong se convirtió gradualmente en una forma socialmente aceptada. Las condiciones eran adecuadas para llevar a la gente a niveles todavía superiores. Había llegado el tiempo para revelar los métodos avanzados mantenidos en secreto durante 1000 años por la rama de la Puerta del Dragón del taoísmo de la completa realidad. Hacia el año 1985, la confusión y la crisis se ocultaban en el fenómeno de popularización del Qigong, mezclando peces con dragones. Era difícil discernir lo que había de verdad de lo que había de falso. En algunos lugares existían incluso impostores descarados que aseguraban representar la escuela de la Puerta del Dragón,
habiendo robado ese nombre para engañar al mundo. El maestro Guan Liping aguardaba tranquilamente la orden de sus maestros, preparándose para salir del anonimato. El caminante del infinito, que ahora tenía 105 años, envió el mensaje a Guan Liping. Aparece ahora para llevar a cabo el camino, el Tao, basándote correctamente en su origen puro. Difunde los métodos clásicos de trabajo interior mantenidos en la puerta del dragón del taoísmo de la completa realidad, esparciendo el gran Tao, el gran camino por toda la tierra. Así pues, el transmisor de la 18ª generación de la Puerta del Dragón, heredero de las artes clásicas de la joya espiritual del trabajo interior para el desarrollo de las capacidades mentales, tras haber estudiado y practicado durante 15 años y guardado el camino durante 8 primaveras y más, habiendo vivido en silencio durante 23 años en total, Guan Liping apareció finalmente en el mundo como realmente era. En el rincón sudoeste de Pekín, la magnífica capital de China, se encuentra el Observatorio de la Nube Blanca, el más grande establecimiento taoísta en la China moderna. Este observatorio es uno de los 3 grandes asientos de la Puerta del Dragón del taoísmo de la completa realidad. A finales de la dinastía Song y comienzos de la Yuan, el maestro de la eterna primavera, Zhu Chuyi, fundador de la secta de la Puerta del Dragón, comenzó aquí a predicar el camino, popularizando la enseñanza de la completa realidad. 8 siglos después, el sucesor de la 18ª generación del maestro de la eterna primavera, Guan Liping, vino a este lugar, presentó sus respetos a su antecesor espiritual y seguidamente se fue a los 8 grandes lugares, en las colinas occidentales, donde deseaba organizar clases a gran escala sobre las artes clásicas de las joyas espirituales de trabajo interior para el desarrollo de las capacidades mentales. Se estableció un lugar para la práctica en el Templo del Mundo Fragante, uno de los 8 grandes lugares, rodeado de verdes montañas por sus 4 costados, sumergido entre nubes y neblina. El Templo del Mundo Fragante surge de entre la neblina a la luz del amanecer. El templo había estado desde hacía mucho tiempo sin un abad que lo mantuviese limpio, de manera que estaba lleno de telarañas y de polvo. El maestro Guan Liping fue hasta allí, limpió las habitaciones y luego se sentó toda la noche en cada uno de los edificios, examinándolos por completo, liberándolos de la humedad acumulada, de manera que el templo pudiera acoger adecuadamente a los más de 100 estudiantes que iban a participar en la clase. Transmitir ejercicios de meditación a semejante grupo numeroso de personas diversas, que incluía tanto hombres como mujeres, viejos y jóvenes, todos mental y físicamente diferentes, constituía una empresa sin precedentes. Enfrentándose a estudiantes de las distinguidas regiones en China, el maestro Guan Liping primeramente quiso poner en claro ciertas percepciones que podían estar confusas, presentando una introducción del origen básico a los asistentes. Haciendo una breve referencia a las dudas que le inspiraba el popular Qigong, el maestro continuó definiendo 3 estados de energía. La cosa más importante en las artes higiénicas taoístas es comprender la naturaleza y obedecer las leyes naturales. La gente nace en la naturaleza y existe entre el cielo y la tierra, de manera que tenemos una relación inseparable con la naturaleza. La modalidad principal de esta relación es la energía. Por ello, Lao Tse dedujo esta fórmula: la humanidad emula a la tierra emula al cielo, el cielo emula el camino, y el camino emula a la naturaleza. Hoy en día, todos hablan acerca de la energética, pero en tiempos antiguos no existía tal término. Hay diferencias además en el uso de la palabra energía. En términos concretos, existen 3 clases de energía. La primera clase es la energía respiratoria, la energía de la atmósfera natural. Esta no tiene forma, no tiene leyes que la gobiernen, no tiene un curso establecido. Es una energía que existe en el cuerpo humano, así como en la naturaleza, participando y circulando interna y externamente. La segunda clase de energía es una sustancia sutil e intrínseca al cuerpo humano. Es el flujo de poder dentro del cuerpo, aunque es imperceptible e intangible. No obstante, tiene masa y contiene partículas, las cuales
pueden ser medidas mecánicamente. Esta es materia sustancial y sin embargo carece de forma. Esa energía es la llamada energía verdadera, de la cual hablamos comúnmente. La tercera clase de energía es la energía luminosa, que es también un flujo de potencia dentro del cuerpo, constituido por partículas. Esta energía luminosa posee radiación y desprende calor. Ciertas personas pueden percibirla cuando emana y se la puede utilizar para emitir ondas electromagnéticas, formando un campo magnético que se emplea en la curación de enfermedades. A estos tres tipos de energía, que corresponden a diferentes niveles de logros prácticos, se les puede hacer que se transformen unos en otros y que interaccionen entre sí. La práctica comienza con el entrenamiento de la energía natural, llegando a percibir la realidad del cuerpo humano en el contexto de las leyes de la naturaleza. Cuando el poder del trabajo interior de uno alcanza un cierto nivel, la primera clase de energía se transmuta en la segunda. Con la práctica continua, la segunda clase de energía se transmuta en la tercera. Es entonces cuando la práctica ha alcanzado un nivel avanzado. Cuando el segundo tipo de energía se transmuta en el tercero, pueden ocurrir algunas reacciones tales como la abstinencia de cereales, carne, tabaco, alcohol, té, etc. En ese momento se requiere de una orientación cuidadosa. De otra manera, sería fácil desperdiciar el esfuerzo que uno ha hecho y rendirse en mitad del camino. En resumen, si se desea transmutar el segundo tipo de energía en el tercer tipo de energía, se necesita practicar ejercicios pasivos, porque no existe forma de lograr esto mediante ejercicios activos. En la práctica de los ejercicios pasivos, lo más importante es cultivar las 4 direcciones del cuerpo humano: delante, detrás, izquierda y derecha. Lo externo que entra es la combinación de espíritu, intención y el primer tipo de energía. Lo interno que sale es la combinación de espíritu, intención y el segundo tipo de energía. La emanación de energía hacia afuera es la combinación de espíritu, intención y el tercer tipo de energía. Para resumir los puntos expuestos, el primer tipo de energía lo constituye la respiración natural en el cuerpo de la naturaleza. El segundo tipo es el misterio del universo en el cuerpo humano. El tercer tipo de energía es el secreto de cultivar la energía y alcanzar la magia. Las maravillas de la higiene taoísta se encuentran en las energías infinitamente prodigiosas de los 3 niveles mencionados. Escuchando estas palabras, la mente de los estudiantes se abrieron. El maestro Wang Liping sabía que las teorías taoístas se derivan de una praxis que viene desde muy antiguo y que las que intervienen tanto en el cuerpo como la mente y que fueron descubiertas a través de una minuciosa observación y una comprensión directa. Limitarse a escuchar el principio equivale todavía a quedarse vacilando las puertas de la casa. Si uno desea atravesar esa puerta y continuar hasta el salón de entrada y luego seguir hasta el dormitorio, realizando el profundo significado que se halla en las palabras superficiales, no hay otra posibilidad sino la de cultivar la purificación intensamente. Por las mañanas, el maestro Wang Liping daba conferencias. Por las tardes y noches, dirigía a los estudiantes en la práctica. En lo posible, les enseñaba utilizando los métodos que había aprendido de sus maestros. En términos generales, en los ejercicios pasivos que constituyen el trabajo sobre la esencia, el sentarse con las piernas cruzadas es el aspecto más difícil y doloroso. Se hace necesario mantener relajados el cuerpo, la posición, los huesos, el pensamiento, la atención y la perspectiva, incluso en medio del más intenso dolor. Ciertamente no es una cosa fácil. Cuando comenzaron esta práctica, algunos de los estudiantes no comprendían la sutileza interna de todo ello. Tras permanecer breve tiempo sentados, sentían tal dolor que no eran capaces de equilibrar su voluntad. Mientras alentaba a cada uno de ellos a perseverar y a no abandonar la postura,
El maestro Wang Liping les daba una explicación en los siguientes términos. Sentarse con las piernas cruzadas para practicar el trabajo interior es algo sumamente doloroso. Permanecer sentado hasta desmayarse es lo que señala el límite. Lo esencial del logro afirma que incluso los hombres de hierro encuentran difícil soportarlo. Después, es más fuerte que cualquier otro dolor. El dolor no mata, no obstante, no le deja vivir a uno. Así pues, ¿cuál es la ventaja de soportar semejante dolor? Tiene el propósito de permitir que la persona conozca que, más allá de este mundo de personas, acontecimientos y cosas que hemos atravesado dolorosamente, existe el mundo del cielo, la tierra y la humanidad, que también debe ser atravesado dolorosamente. Debemos experimentar una vez más ese dolor. Si podemos superarlo, podremos soportar después cualquier otro. De hecho, la gente lo consigue. En caso contrario, eso significa que tiene una voluntad débil y que necesitan utilizar el pensamiento para controlar la voluntad. Cuando uno comienza a sentarse con las piernas cruzadas, es esencial cuidar los huesos y la médula, así como cambiar la cualidad de la sangre. En preparación para los ejercicios de purificación de los 5 elementos y para la apertura de la médula. Tras 1 año o 2 de sentadas, la dulzura emerge a partir de la amargura y parece entonces como si se hubiese penetrado en otro mundo. Estas palabras son suficientemente sencillas como para comprenderlas en otra forma superficial, pero, de acuerdo con el maestro Wang Liping, los principios que subyacen detrás de ellas únicamente pueden ser dominados atravesando las dificultades una y otra vez, muriendo y volviendo a renacer múltiples veces. Enseñaba según su propia experiencia personal, de manera que todo aquello sonaba excepcionalmente íntimo y sencillo. Mientras hablaba y reía, conducía a la gente hasta la puerta de las misteriosas maravillas. Cultivar la purificación resulta extremadamente doloroso y no puede realizarse en un solo día. Sobre la base de la metodología experimental transmitida durante más de 11 siglos, el maestro Wang Liping enseñaba con un adecuado control, comenzando por los fundamentos, a diferencia de los autoproclamados maestros Qigong, quienes afirman enseñar una suerte de métodos rápidos de energética. Wang Liping se preocupaba también de que los nuevos estudiantes pudiesen sentirse demasiado ansiosos y no fuesen capaces de soportar el dolor de la soledad, de manera que de vez en cuando realizaba algunas artes menores, agregando algo de diversión a la vida de práctica y proporcionando una oportunidad para que los que estuviesen alerta pudiesen llegar a la comprensión de ciertos principios. Pekín, en junio, es agobiante calurosa, de tal manera que uno sigue transpirando incluso sin caminar ni moverse. El lugar de la práctica era un salón en el templo aproximadamente del tamaño de una sala de clase, repleto con más de un centenar de personas sentadas. Además, las puertas y ventanas fueron herméticamente cerradas de tal manera que el ambiente quedó aislado de cualquier circulación de aire. De la misma forma que lo estuvo el agujero de la tierra, donde el maestro Wang Liping se sentó y practicó en su juventud, los estudiantes estaban todos empapados en sudor, como si hubiesen entrado en un baño de vapor. Incluso los cojines sobre los que se sentaban se mojaron. Todos ellos se sentían incómodos, boqueando y jadeando. El maestro Wang Liping les pidió que abrieran las manos y las colocaran con las palmas hacia arriba sobre sus rodillas, y que pusieran atención a los cambios de temperatura que rodeaban al universo de sus propios cuerpos. A medida que hablaba, se agachó ligeramente y balanceó sus manos con suavidad delante y atrás como si fueran abanicos, murmurando algo entre sus respiraciones. Transcurridos 1 o 2 minutos, comenzó a sentirse una corriente de aire en la sala. Poco después, se sentía como si todas las puertas y ventanas se hubiesen abierto de par en par y oleadas de fresca brisa estuviesen atravesando la habitación. Cada brisa era más fresca que la anterior.
Luego de 7 u 8 minutos, el terrible calor se había dispersado y la transpiración en las caras y cuerpos de los estudiantes se fue secando gradualmente hasta que se enfriaron. En un parpadeo de ojos, un ambiente caliente como el vapor se había vuelto fresco como la cueva de una montaña en la que hubiese un manantial de agua corriente. Algunos de los estudiantes no podían creer que aquello estuviese sucediendo realmente, abriendo los ojos subrepticiamente y mirando a su alrededor, pudiendo comprobar que las puertas y las ventanas continuaban cerradas como antes. Ni una sola brizna de aire había penetrado. Todos los estudiantes permanecieron sentados con los ojos cerrados y con las sonrisas de satisfacción en sus rostros. Entre los que le echaron una ojeada se hallaba uno de nosotros. En ese momento no nos pudimos imaginar cómo una persona podía hacer descender la temperatura en una sala tan grande en tiempo tan breve. Posteriormente, al aprender los ejercicios de equilibrio, descubrimos que cuando uno puede practicar con un ser puramente yin, como lo es una serpiente, hasta el punto de conseguir el equilibrio, solo entonces puede ser teóricamente plausible que uno sea capaz de tomar las puras energías yin de la serpiente e irradiarlas, o que un humano sea capaz de emular la capacidad de las serpientes para emitir energía yin y refrescar el aire. A medida que iban ocurriendo sucesos más y más extraordinarios, las perspectivas de los estudiantes se fueron expandiendo considerablemente, pero todo era sumamente difícil de penetrar y de comprender. Unas cuantas personas tuvieron sueños, principalmente sobre el maestro Wan Liping. Lo extraño era que cuando el sujeto de los sueños se sumaba a la conversación del día siguiente, comprobaba que muchos habían soñado lo mismo. Algunas veces durante varias noches seguidas se presentaban sueños que eran como novelas por entregas, un capítulo seguido de otro. Cuando se le preguntó al maestro acerca de esto, Liping dijo sonriendo: puede ser que todos ellos estén haciendo trabajos en grupo durante el sueño. Cuando el pensamiento se ejercita al unísono entre varios, la probabilidad de que diversas personas tengan el mismo sueño se acrecienta en alguna medida. La mayoría de los estudiantes acudían con la aspiración de mejorar su bienestar físico y no observaron este fenómeno profundamente, ignorando con ello una experiencia de gran valor científico. En realidad, la utilización de los sueños para transmitir un estado de atención es una de las artes de los vehículos superiores de la rama de la Puerta del Dragón. El maestro Wan Liping aprovechó la oportunidad que le proporcionaba la clase para realizar un experimento, haciendo que cierto número de personas tuviesen el mismo sueño al mismo tiempo. Anteriormente había llevado a cabo tales experimentos solamente con sus propios maestros, debido a que los ancianos sabios y su sucesor se hallaban en un alto nivel de desarrollo, podían intercambiar pensamientos en sueños y llevar a cabo conversaciones sin palabras. Pero ninguno de sus predecesores había realizado nunca un experimento concreto sobre el control simultáneo del pensamiento con la participación de un cierto número de personas. Esta responsabilidad recayó en los hombros del maestro Wan Liping. Incluso hoy día se encuentra todavía involucrado en la exploración e investigación de este tema. Nos encontramos en tales situaciones más de una vez. Evidentemente, el maestro Wan Liping entraba en nuestros sueños, actuando y hablando con gran claridad. Podíamos recordar lo que hizo y dijo, y más tarde comprobábamos que todo lo que habíamos soñado era cierto, de manera que sospechábamos que el maestro Wan nos estaba transmitiendo vivencias por medio de los sueños. Cuando nos hallábamos frente a él y preguntábamos, decía no saber nada acerca de ello. Creemos que cualquier persona que tenga un contacto relativamente amplio con el maestro Wan Liping puede haber tenido tales experiencias. Estos fenómenos ilustran cómo personas de elevados logros pueden realizar cosas conscientemente mientras se hallan en un estado inconsciente. ¿Cómo podemos clasificar tales fenómenos espirituales? Da la impresión de que ciertos conceptos psicológicos occidentales, tales como el consciente y el inconsciente, son insuficientes para analizar los niveles de la conciencia del cerebro de las personas cultivadas.
Tras medio mes de práctica en el templo de la montaña, el maestro Wang Liping les avisó a los estudiantes que en breve aparecerían por allí ciertos animalitos. Les dio instrucciones de que no deberían temer a esas pequeñas criaturas y agregó que los animales se irían por su propia voluntad. Algunos de los estudiantes se lo creyeron a medias y otros dudaron de ello, pero al día siguiente el templo se había convertido en una casa de fieras. Una por una comenzaron a aparecer ratas y comadrejas, como surgiendo de la nada, jugueteando sin temor en plena luz del día. También invadieron la sala de prácticas, después que la clase llevaba cierto tiempo practicando una sentada tranquila. Un grupo de roedores irrumpió en la sala, corriendo de un lado a otro entre los cojines que servían de asientos. Algunos de ellos se metían dentro de los zapatos como si hubiesen encontrado algo delicioso en el calzado. Las serpientes se deslizaban sobre los marcos de las ventanas. Algunas metían sus cuerpos para explorar todas las grietas de los rincones del salón, como si estuvieran empeñadas en olfatear alguna cosa. Un sorprendente número de tejones hicieron también su aparición, suspicaces y nerviosos. Algunos estudiantes que estaban practicando la meditación de pie bajo los árboles aquella noche se encontraron a los tejones inmóviles, alzados frente a ellos cuando abrieron los ojos al concluir el ejercicio. El maestro Wang Liping explicó a los estudiantes que la práctica del trabajo interior puede atraer a los animales pequeños. Esto no es superstición, existe un principio científico que sustenta este fenómeno. Todas las cosas en los planos de personas, acontecimientos y cosas, y de cielo, tierra y humanidad, poseen su propio campo, el cual puede radiar ondas de una frecuencia específica capaces de establecer relaciones con el medio ambiente. Estos innumerables campos diferentes integran una totalidad, aunque son a la vez individualmente independientes. Debido a su unicidad, el universo entero es una totalidad. A causa de su individualidad independiente, todas las cosas y todos los seres son distintos. Cuando un grupo de practicantes ha estado cultivando la purificación conjuntamente durante muchos días, la constitución y las capacidades del cuerpo humano experimentan cambios, y lo mismo ocurre con la frecuencia de las ondas de energía que emite. Cuando la frecuencia de estas ondas energéticas coincide con la emitida por los pequeños animales, entonces los animales espontáneamente se reúnen alrededor como si olfatearan un alimento atractivo. En realidad existen principios de química, física y biología involucradas en esto. Expandiendo estos principios, si las personas prestan atención a los cambios mínimos y sutiles que se llevan a cabo en el interior del cuerpo mientras se encuentran sentados con las piernas cruzadas, esto les capacitará para sentir los cambios sutiles en la frecuencia de vibración sobre la superficie de la Tierra. El ejercicio de equilibrio, que consiste en mantenerse de pie con la espalda apoyada en un árbol, bañándose de su energía, está buscando asimilar su campo al campo del árbol. Si los animales pequeños practican también su cultivo en la presencia de seres humanos, eso significa que también ellos están sintonizando su campo de energía. De esta manera, las gentes en los tiempos antiguos utilizaban de forma consciente tanto la variabilidad como la consistencia de los campos energéticos con el fin de estimular las capacidades latentes en los seres humanos. Siendo un taoísta moderno de la completa realidad y tratándose de un maestro que ha alcanzado una realización profunda de la esencia del pensamiento taoísta, Wang Liping utiliza un lenguaje moderno aceptable para expresar el pensamiento del Tao, el camino. En el proceso de absorber la teoría científica moderna y en una época en la que las civilizaciones oriental y occidental han venido convergiendo, ha llegado a percibir muy agudamente las limitaciones de la ciencia moderna, y precisamente en ello subyace el ímpetu que respalda su dedicación a la diseminación de la cultura taoísta. Tras la conclusión de la clase del templo del mundo fragante en Pekín, el maestro Wang Liping desapareció para irse a la caverna de la eterna primavera en el monte Lao, donde les comunicó a los maestros su experiencia y sus nuevas impresiones y comprensión.
También les pidió instrucciones en relación con algunas enfermedades problemáticas que había encontrado. Los ancianos maestros estaban encantados de ver cómo su discípulo había madurado y cuán perfectamente estaba soportando la gran responsabilidad propia. Wang Liping permaneció con sus ancianos maestros durante varios días. Durante las clases había estado dirigiendo ejercicios, curando dolencias y dando conferencias, consumiendo una gran cantidad de energía. Después de varios días ya se había recuperado. Al tiempo de marcharse, le dio todo el dinero que había recibido como honorarios de clase al gran maestro para la oportuna realización del deseo que éste albergaba de construir un lugar para la diseminación del camino. El gran maestro le reprendió: aunque has alcanzado el camino, no has dejado todavía la sociedad ordinaria. Tú vives en un mundo normal y tienes una familia extensa con necesidades materiales. Después de este inicio, tendrás que tratar con un creciente número de huéspedes que te demandarán unos gastos considerables. Nuestro trabajo, en cambio, se encuentra ahora más allá del mundo. Vivimos en el mundo del campo, del camino, del Tao. El cielo y la tierra nos proveen de un soporte adecuado. ¿Para qué necesitamos el dinero? El gran maestro quiso que Wang Liping tomase el dinero nuevamente, pero éste rehusó hacerlo. En las siguientes ocasiones, a la conclusión de cada clase, siguiendo las normas, la brigada comunista de trabajo que estaba a cargo se llevaba la mayoría de los ingresos. Wang Liping se quedaba con la pequeña parte de las ganancias obtenidas tan penosamente, después de descontar los gastos, una cantidad que llevaba a la montaña para entregársela personalmente al gran maestro. Incapaz de hacerle cambiar de opinión, este maestro no pudo hacer otra cosa sino aceptarlo. Estaba conmovido ante el carácter de Wang Liping y su forma de respetar a sus maestros y servir al Tao, al camino. Soportando la pesada responsabilidad de extender la cultura taoísta, atento a las expectativas que sus maestros tenían puestas en él, una vez que arrancó, el maestro Wang Liping ya no podía ser detenido. Durante años ha viajado de norte a sur dando numerosas clases y seminarios en Wuxun, Shenyang, Pekín, Shijiazhuang, Xi'an, Wuhan, Guangzhou, Nanking, Jinhua, Shanghái, entre otros lugares, ofreciendo la esencia de la cultura tradicional aprendida a través de indecibles dificultades 20 años antes a lo largo de los caminos con sus maestros, y trabajando diligentemente en la reactivación de la cultura tradicional china en el mundo. Conservando un profundo sentimiento por su ciudad natal, tan pronto como regresó del Monte Lao, el maestro Wang Liping organizó la segunda clase sobre las artes internas del desarrollo mental de las joyas espirituales, esta vez teniendo como asistentes a más de 400 ancianos de la localidad. El maestro Wang Liping ejerció toda su fortaleza para establecer un campo de energía para todos ellos e introducirlos junto con él en los ejercicios internos, a fuerza de atraerlos dentro de su poder interior. Al llegar la etapa final de la clase, habían surgido varios grados de capacidad latente en una cuarta parte de los estudiantes, habiendo tenido una reacción de relativa sensibilidad a la apertura del ojo hacia el cielo. Posteriormente, el maestro Wang Liping llevó a estos estudiantes a un lugar donde se apreciaba un bello paisaje, haciéndoles que se sentaran tranquilamente alrededor de la cima de una colina que permitía una vista amplia. Allí les pidió que cerraran los ojos, que mirasen directamente al frente y que recordaran lo que estaban viendo. Pasadas un par de horas, el maestro Wang Liping les dio instrucciones para concluir el ejercicio. Sin permitirles que hablaran entre ellos, les hizo escribir sus visiones respectivas. Después de un rato, los más de 100 estudiantes le entregaron sus informes. Según el resultado, la mayoría de ellos había visto una escena de una batalla. Más de 30 de ellos dieron una descripción detallada de la gente, los uniformes,
banderines, formaciones de batalla y cambios en el curso de las acciones, exactamente como si todo lo hubiesen experimentado ellos mismos. Estos 30 testimonios, además, describían las mismas escenas básicamente, sin haber mediado ninguna discusión previa. Muchas personas lo escribieron en términos similares, diciendo que había sido como una pesadilla de terribles matanzas. Tal acontecimiento se encuentra registrado en los libros de historia. En el año 1618, los manchúes Nurhaci atacaron 3 ciudadelas chinas a causa de motivos de 7 quejas importantes que mantenían contra el gobierno chino de la dinastía Ming. Ese abril, el presidente del Ministerio de la Defensa chino condujo un ejército contra las tropas manchúes, entablándose una sangrienta batalla. El ejército Ming fue dirigido tan pésimamente que murieron más de 10.000, no quedando más de 1 o 2 sobrevivientes de cada 10. Las 3 ciudadelas y el territorio anexo se perdieron y el poder de la dinastía Ming entró en un pronunciado declive. Existe un registro relativamente detallado de esa batalla y la comparación posterior de las descripciones que se hallan en él en cuanto a los uniformes y emblemas con las que vieron los estudiantes en sus visiones indicaría que éstas se trataban realmente de escenas de esa batalla. El maestro Wang Liping nos habló de este incidente en los siguientes términos. La reaparición de un antiguo campo de batalla ofrece 3 posibilidades. Una es que, con mi guía, los estudiantes invirtieron el flujo del tiempo, retrocediendo más de 370 años para ser testigos de la escena de una batalla correspondiente a esta era. Otra es que las escenas de pasadas guerras permanezcan todavía en el universo de alguna manera y sea posible para nosotros captarlas de un modo especial. La tercera posibilidad es que utilice un arte taoísta para proyectar una escena ante los estudiantes exactamente igual a cuando hago que tengan el mismo sueño. Lo que deseo decir es que, con seguridad, yo no proyecté ninguna escena y aún así, si lo hubiese hecho, ¿de dónde procedía la escena que proyecté? Por lo tanto, pueden eliminar la tercera posibilidad y escribir acerca de los conceptos de tiempo y espacio y las modalidades de la existencia material. En mayo de 1986, ante la invitación de la Asociación para la Investigación Científica de la Energética en China, el maestro Wang Liping dirigió una vez más un taller en las montañas al oeste de Pekín, al que asistieron más de 300 personas de todo el país. A lo largo del curso de 40 días de conferencias y ejercicios, el maestro se reunió con sus estudiantes durante las comidas y permaneció con ellos todo el tiempo. Estos le plantearon todos sus problemas pequeños y grandes, desde enfermedades crónicas a asuntos del hogar. Existía una sensibilidad y un sentimiento profundos entre el maestro y los estudiantes. Con su compasión, alegría, sabiduría y veracidad, y con un gran carácter taoísta, el maestro Wang implantó la firme creencia en los corazones de sus estudiantes de que aprender el Tao, el camino, era algo bueno. Posteriormente, hablando de lo que llegó a comprender en sus años de experiencia en la enseñanza, el maestro Wang Liping dijo que para ser un maestro era necesario fundirse con cada estudiante. Uno debe impartir la enseñanza desde la sensibilidad del sentimiento. Cierto día, durante el desarrollo del taller, varias personas subieron al monte llevando a una anciana que había estado sufriendo una parálisis hacía ya varios años. Con más de 80 años de edad, la mujer de cabellos plateados, al ver al maestro Wang Liping, clamó: ¡Sálvame! ¡Oh, Bodhisattva! Esta anciana señora había creído siempre en el budismo y había respetado el taoísmo. Era una pía y buena mujer,
pero en 1982 se le había presentado un coágulo en el cerebro que la había dejado completamente paralizada. Tras visitar muchas de las clínicas más importantes en busca de tratamiento, había obtenido muy poca mejoría y todavía continuaba paralizada de un lado. Abriendo su ojo celestial, el maestro Wang Liping descubrió que su condición no era terriblemente seria, pero que la señora no había sido tratada a tiempo ni tampoco con el método adecuado. Le dijo a los familiares de la paciente que él todavía tenía que ocuparse de varios cientos de estudiantes, de manera que no podía ir a su casa para tratarla, pero que si podían traerla diariamente, su tratamiento duraría una semana. Los familiares aceptaron de inmediato, de manera que la anciana mujer acudió diariamente en el tiempo durante el que el maestro Wang Liping estuvo dando sus conferencias, sentándose cerca del tablado del orador. Mientras el maestro Wang Liping estaba disertando, liberaba su poder interior para tratar a la anciana. Absorta en la escucha, sin percatarse de lo que estaba sucediendo, al cabo de 2 días, la anciana fue capaz de levantarse y caminar apoyándose sobre algún familiar. Después de 3 días, podía andar por su cuenta lentamente con la ayuda de un bastón. Pasados 5 días, podía valerse por sí misma, y al cabo de 7 días, estaba completamente restablecida y en condiciones de caminar por los terrenos del templo. Cuando finalizó el taller, la anciana se presentó con toda su familia, casi una docena de personas, para darle las gracias. Tomando la mano del maestro Wang Liping dijo: Esta enfermedad que tenía no podía haber sido curada por una persona corriente. El día que lo vi, me pareció como si estuviese viendo la luz del Buda. Entonces supe que estaba salvada. Cuando era joven, sufrí también una enfermedad que me curó aquí, en este mismo templo, un abad budista que me transmitió cierta energía espiritual. Ahora que he recibido energía espiritual de usted, estos viejos huesos pueden ponerse en pie nuevamente. Mientras hablaba, hizo que su familia se arrodillara en actitud de respeto. Algo confundido, el maestro Wang Liping se apresuró a arrodillarse para ayudar a la anciana a levantarse, diciendo repentinamente: Esto es demasiado, abuelita. Esto es demasiado. Los cerca de 300 estudiantes estaban sentados con las piernas cruzadas en 2 grandes salas contiguas en forma de T, mientras que el maestro Wang Liping, en la confluencia de las 2 salas, los conducía con su poder interior. Todos deben soltar sus ropas y aflojar el cinturón. Con todo su cuerpo relajado, acomoden su postura apropiadamente. Su espalda debe permanecer derecha, pero no tiesa, relajada, pero no hundida. Dejen que la lengua repose en su paladar superior. Una vez que hayan logrado una base de asiento firme, cierren los 3 yin inferiores. Correcto. Ahora levanten sus cabezas y miren frente a ustedes. Cuanto más lejano mejor. Observen si existe un punto brillante y qué color tiene. Está bien. Concentren gradualmente la luz espiritual en él y llévenla de vuelta al punto entre las cejas, que es la abertura del ojo hacia el cielo. Luego, llévenla aún más adentro. Los estudiantes se sentaron derechos sin moverse en absoluto, de manera que el lugar estaba tranquilo, sin ningún sonido. Inmediatamente el maestro Wang Liping extendió sus palmas, las levantó ligeramente una vez y luego las sacudió una vez hacia la izquierda y hacia la derecha. De repente,
estos 300 estudiantes comenzaron a oscilar incontrolablemente, como si estuvieran sentados en barquichuelas en medio de una tormenta en el mar. Enseguida, mientras el maestro Wang hacía como si diese la vuelta a 2 monedas entre sus manos, los estudiantes se estremecieron aún más intensamente. Algunos oscilaban hacia adelante y hacia atrás, otros asumían graciosas posturas de danza y otros lanzaban las manos hacia afuera con movimientos rápidos. Algunos se golpeaban el pecho y otros hacían una serie de rápidos gestos con sus manos, como expertos de un lenguaje de signos. Súbitamente, algunos comenzaron a sollozar tristemente, mientras que otros comenzaron a reír locamente. Ambos salones se hallaban alborotados. El maestro Wang Liping se mantenía de pie en el medio, observando los extraños sucesos que ocurrían a su alrededor con una sonrisa infantil en su cara. Después de un rato, levantó su mano derecha dirigiéndola hacia la habitación que estaba dispuesta de este a oeste, mientras empujaba su otra mano ligeramente hacia abajo. Luego se volvió hacia la sala dispuesta de norte a sur, simulando manipular un par de monedas mientras pronunciaba ciertos sonidos. Después de esto, las personas de la mitad oeste que se hallaban en la habitación orientada de este a oeste se volvieron como locas, gritando y sollozando descontroladamente. Las de la mitad este, entretanto, parecían haber quedado exhaustas por el esfuerzo y sus movimientos se iban tornando más y más débiles, mientras que sus agudos gritos se iban convirtiendo en jadeos, para después tranquilizarse, hasta quedarse sentados establemente. En la otra habitación reinaba ya la calma entre los más de 100 estudiantes que se comportaban como dóciles ovejas. Algunos estaban dormitando, otros roncaban suavemente, durmiendo sin prestar atención para nada a los sollozos y risas en la otra sala. Transcurridos 30 minutos, el maestro Wang Liping tranquilizó a las personas que habían estado sollozando y haciendo ruido. Luego pronunció una invocación, tras la cual los que habían caído en un sueño comenzaron a despertar. El maestro Wang le pidió a cada uno que se frotara las manos, que se masajeara la cara, que extendiera las piernas y concluyese el ejercicio. Una vez terminaron, los estudiantes coincidieron en pedirle al maestro Wang Liping que les explicase lo que había sucedido. Feliz como un niño, el maestro les habló acerca del fenómeno a los estudiantes que lo rodeaban. Se trataba del proceso de construcción de un campo de energía, estableciendo una distribución y efectuando una potenciación, desarrollado basándose en las antiguas enseñanzas taoístas y budistas. Existen 3 vehículos. El primer vehículo se llama la disposición aleatoria. Esto significa que en el momento de la potenciación no existe restricción con respecto a la gente involucrada. No existen reglas y tampoco hay ninguna disposición. Se permite que el poder fluya espontáneamente. Los sollozos y las risas salvajes, la gesticulación y la danza y toda suerte de comportamientos extraños pueden surgir en los afectados. El propósito principal que subyace tras esto es que quien esté realizando la potenciación pueda utilizar este cuadro para observar la naturaleza, el carácter, la mentalidad y las debilidades de los individuos afectados, de manera que uno deliberadamente evite interferir. Pero es necesario ser una persona altamente desarrollada para producir el efecto de la disposición aleatoria. Fuerzas externas tales como la fama, el prestigio, la posición social y el beneficio pueden provocar igualmente que las personas pierdan su naturaleza básica, que olviden lo que están haciendo y que pierdan el control sobre sí mismas. Esto ha confundido los elementos psicológicos subjetivos de mucha gente. Los modernos cantantes de pop, por ejemplo,
o las actuaciones de estrellas de cine o de atletas intoxican a muchos jóvenes, produciéndoles cierta clase de estupor. De esta manera que la gente no debe pensar que la inducción de acciones espontáneas en gran escala es una cosa buena, cuando los que realizan la potenciación son personas altamente desarrolladas. En realidad esto se convierte en un fenómeno de bajo nivel. El segundo vehículo se denomina planteando una disposición. Aquí el que realiza la potenciación comienza por delinear sectores, lugares y ángulos diferentes, todo de acuerdo con las distintas naturalezas y los temperamentos de los individuos involucrados. Solo entonces se comienza a utilizar la técnica, enviando a la gente de los distintos sectores hacia estados diferentes. A algunos se les hace mover, a otros gritar, a otros reír y a otros dormir, a otros sentarse tranquilamente, cada uno actuando individualmente sin interferir con el resto. El que realiza la potenciación es el actor. Los miembros de la audiencia son los sujetos sobre los que se actúa. Es también posible hacer que en un lugar esté frío mientras otro lugar está caliente, dentro de la misma habitación, o hacer que los relojes de algunas personas avancen más rápidamente, mientras que otros lo hagan más lentamente. Todos estos efectos se derivan del mismo principio. El plano del vehículo más elevado de potenciación se llama la mente recibiendo comprensión espiritual. La palabra y la acción son innecesarias. La sutileza de la operación radica solo en la mente, y en este punto de intersección existe una transición desde el movimiento externo al interno, desde este al movimiento del espíritu. Ambos lados se comunican mentalmente por medio del espíritu, combinándose en una inefable comunión. Finalmente, el maestro Wang explicó: cuando ocurren movimientos espontáneos del cuerpo durante la práctica, significa que la energía se encuentra delante y el espíritu detrás. El espíritu marcha juntamente con la energía, de manera que nuestro cuerpo no tiene ningún dueño. El practicante debe hacer que el yo sea el que gobierna, convirtiendo el movimiento externo en movimiento interno, examinando los más mínimos y sutiles cambios dentro del cuerpo en medio de una clara quietud. La escritura sobre la claridad y la calma dice: utilizar siempre la intención para observar la abertura es movimiento. Utilizar siempre el desapasionamiento para observar la sutileza en la abertura es quietud. Reunir la medicina es movimiento. Obtener la medicina es quietud. También dice: este cielo y tierra en el cuerpo responde sensitivamente al cielo y tierra fuera del cuerpo, de manera que el cielo y la tierra fuera del cuerpo, por lo tanto, responden al cielo y la tierra dentro del cuerpo. Cuando el cielo y la tierra dentro del cuerpo tienen un dueño, la energía del cielo y de la tierra fuera del cuerpo se enrolla dentro. Si no hay ningún dueño, la energía del cielo y de la tierra dentro del cuerpo se enrolla fuera, lo que produce incapacidad para alcanzar el camino. En su lugar, existe una pérdida del camino. Los taoístas dicen: mi destino es cosa mía, no del cielo. Pero es esencial estar de acuerdo con el camino en todos los aspectos de la vida, ya sea en términos de la personalidad humana,
de la subsistencia, del autocultivo o del trabajo. Lo que es importante es que el cielo y la tierra en el cuerpo tengan un dueño, que uno sea capaz de ser su propio dueño, acumulando progreso y esclarecimiento mediante su propio esfuerzo y reflexión, sin perder de vista la naturaleza intrínseca esencial que se perdería al caer en una adoración ciega. La enseñanza del maestro Wang Liping atrajo cada vez a más gente hasta el punto en que el templo del mundo fragante no pudo alojar a todos y hubo que ocupar otros templos existentes en las montañas. Cuando estos se llenaron también, fue necesario establecer turnos diurnos en lo que asistirán a estudiantes que venían por las mañanas y regresaban después de las conferencias y ejercicios. También llegaron personas interesadas en el camino procedentes de Hong Kong, e incluso cierto número de investigadores japoneses de fisiología establecieron contacto con esta asociación para la investigación de la energética china, deseando investigar este campo. Fin del capítulo 19.